Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 3 de febrero 2025. Primera lectura. Hebreos 11, versículo 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis obras de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista. Pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Evangelio, Marcos 5, versículo 1 al 20. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos.
Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, gusto en estar con ustedes un día más. Hoy las lecturas están un poquito largas, pero tienen pues mucho de qué reflexionar. Especialmente la primera lectura. Me llama mucho la atención, me gustó mucho la primera lectura. A veces uno lee la Biblia, hermanos, lee uno la palabra de Dios y pareciera ser que fuera la primera vez. Aunque ya la hemos leído junto con ustedes muchas veces, pero pareciera que fuera la primera vez que uno la estuviera saboreando, la estuviera uno meditando, porque Dios, aunque uno lea lo mismo año tras año, Dios nos regala algo diferente cada vez. Por ejemplo, en la primera lectura nos está hablando de la fe de muchas personas, muchos profetas, hombres y mujeres de Dios que pasaron por muchas dificultades por amor a Dios, por amor a Cristo. Por ejemplo, vamos a empezar a meditar la primera lectura y dice así: ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo,
si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Dice, por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Aquí nos está hablando de Daniel, el profeta Daniel. ¿Se acuerdan cuando lo tiran al pozo de los leones? Y por su fe, dice que cerraron las bocas de los leones. Seguimos leyendo. Dice, dominaron la violencia del fuego. ¿Se acuerdan aquellos hombres, 3 hombres, que metieron al horno de fuego y no les pasó nada por el rey Nabucodonosor? Dice, dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Muchos profetas fueron perseguidos y estuvieron a punto de que los mataran a filo de espada, aunque algunos sí los mataron. Dice, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. En varias ocasiones, hermanos, Dios peleó por el pueblo de Israel. Dios se manifestó de grandes maneras y Dios derrotaba a los pueblos enemigos y los ponía en fuga. Cuando el pueblo de Dios tal vez no tenía suficientes soldados o tenía mucho menos que los soldados enemigos, Dios los puso en fuga. Y todo dice que todo esto es por la fe de ellos. Obviamente, por gracia de Dios también. Dice, hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de hijos muertos. Podemos recordar algunos pasajes en la Biblia donde algunas mujeres, por ejemplo, hubo una mujer que le pidió a un profeta, si no me equivoco fue el profeta Elías, que le resucitara a su hijo muerto. Y aquel hijo resucitó ya después de haber fallecido. También se acuerdan cuando Pedro resucita a una niña, Cristo resucita a muchos muertos y también hay muchas resurrecciones de varios muertos y dice que todo esto es por la fe. Dice, muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. ¿Por qué dice que muchos prefirieron no ser rescatados de que los mataran? ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a ser mártires por Dios, por amor a Dios. Y al ser mártires por amor a Dios, pues ¿qué es lo que pasa? Es de que te vas al cielo. Te vas al cielo. Entonces dice que muchos prefirieron torturas, prefirieron que los golpearan, que los azotaran por amor a Dios. Dice, unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo,
tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Hermanos, esto me llamó mucho la atención porque en los tiempos que vivimos ahora, 2025, estamos acostumbrados a no sufrir. Estamos acostumbrados a que no nos pase nada. Estamos acostumbrados a que, como si el camino de Dios fuera un jardín de rosas. Quisiéramos que el camino de Dios, el seguir a Cristo, fuera pura bondad, pura dulzura. Y aquí nos dice hoy la palabra de Dios, hermanos, que no siempre es así. Que la vida en Cristo es difícil, que hay azotes, que hay persecuciones, que hay calumnias. Esto nos dice, hermanos, de que a veces un padre, un sacerdote nos trata mal, o nos regaña, o nos reprende, y ya nosotros nos queremos ir. Ya nosotros queremos tirar la toalla. A veces algún hermano nos hace una mala cara. A veces alguien de la iglesia nos dice algo o hablan atrás de nosotros. Cualquier cosita pequeña nos hacen en la iglesia y ya nosotros nos queremos retirar. Imagínate, hermanos, si nosotros tuviéramos que pasar todo lo que pasaron estos profetas, lo que pasaron estos hombres y mujeres de Dios, ¿desde cuándo hubiéramos abandonado el camino del Señor? Sin embargo, hermanos, hoy la palabra de Dios nos pone como ejemplos a todas estas personas que pasaron grandes tribulaciones para nosotros decir, Señor, lo que a mí me hace mi sacerdote no es nada. Lo que a mí me hacen en el grupo donde voy no es nada. Lo que a mí me hace mi esposo no es nada. Lo que a mí me hace mi esposa no es nada. Lo que a mí me critican, me juzgan, se burlan de mí, no es nada comparado con lo que estas personas sufrieron, que los mataron, los torturaron, los quemaron, los aventaron a los leones. Y muchos, San Ignacio de Antioquía, él sí murió, él sí se lo comieron los leones. Esto, hermanos, que nos ayude a meditar y decir, Señor, gracias, porque lo poco negativo que me pasa en mi vida no es nada comparado con lo que estas personas santas vivieron antes que yo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo empezó y en la mesa nos reuniste y con tu cuerpo y tu sangre tú la Eucaristía nos diste. El viernes de tu pasión estuvimos todos tristes, porque con los pecadores tú la muerte compartiste. El sábado pronto llegó y al sepulcro descendiste, y con la gracia de Dios a la muerte tú venciste. Ya viene amaneciendo, el domingo ya llegó. Hoy cantemos todos juntos
el Señor resucitó. Las estrellas del cielo, yo también tengo la mía. Y si alguien está contenta, ella es la Virgen María. Ya viene amaneciendo el domingo